En esta entrega procederemos a usar la función sumar.si. Debemos recordar que anteriormente usamos la función contar.si, cuya sintaxis era la siguiente. Contar.si tenía dos argumentos. El primero es rango y el segundo es criterio. Destacábamos que el criterio se refiere a los valores del rango, es decir, un criterio es alguna alternativa restrictiva respecto a los valores del rango. Ahora, la función sumar.si tiene tres argumentos. Los dos primeros son los mismos que la función contar.si, es decir, un rango, un criterio. Esto se llama un par rango criterio. Y el criterio, igual que el contar.si, se refiere a alguna restricción del rango. Lo que sí ahora en el sumar.si se agrega un tercer argumento, que es un rango suma. Este rango suma es lo que voy a sumar con el sumar.si cuando encuentre algún criterio en ese determinado rango. Obviamente el rango suma debe ser numérico. Entonces procederemos a hacer un ejercicio con estas restricciones. Primero, en esta base, que es bastante pequeña pero es bastante útil, veremos cómo calcular los AC41, para los AC41, cuánto es el total. Es decir, este AC41 tiene este total. Este otro AC41 tiene este otro total. Y los voy sumando. Entonces, con la función sumar.si, esto es bastante fácil. Primero tengo que darme cuenta el criterio. Voy a restringirlo a C41, por lo tanto, el rango es este, y para ese rango yo quiero restringir los AC41. Es decir, los AC41 se tienen que encontrar en el rango. Y después considero el rango suma. Es importante destacar que el tamaño del rango y el tamaño del rango suma tienen que ser iguales. Me da 9190. Nos damos cuenta que es este y estos dos. Efectivamente aquí 9190. Ahora, el criterio lo usamos con un rango con un criterio alfanumérico. Ahora vamos a usar un criterio numérico. Es decir, para los valores unitarios mayor a 50, ¿cuánto es la cantidad? Es decir, la suma de total. Si yo coloco un sumar.si, como voy a hacer un criterio respecto a los valores unitarios, el rango se refiere al rango de los valores unitarios. El criterio es que sean mayor a 50. Es decir, en el rango B2 a B9 voy a buscar cuáles son los valores mayor a 50 y cuando encuentre esos valores voy a ir sumando los valores de total. Me da 9600. Los valores mayores a 50 serían este y estos dos de abajo. 9650. Está correcto. Ahora quiero el total para los cargos unitarios mayor al promedio de cargos unitarios. Como vimos la función contar.si, vamos a restringir el criterio de la siguiente manera. Vamos a poner un sumar.si. Me estoy refiriendo a un criterio que tiene que ver con los cargos unitarios. Luego el rango es este, donde están los cargos unitarios, y la restricción es que sea mayor al promedio de cargo unitario. O sea, mayor
como voy a unir con una función, no puedo colocar esto que está acá, el promedio de estos rangos. Eso no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque al estar entre cremillas se anula la función promedio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo mismo que hicimos en el contar puntos sí. El operador queda entre cremillas y se concatena con la función promedio de este rango. Luego el criterio es mayor que el promedio de ese rango. Resumiendo, para el rango de los cargos unitarios voy a buscar los valores que sean mayor a su promedio. Esto es variable. ¿Y qué es lo que quiero obtener? Un rango suma que sea el total. Cierro la función y me da 9600. Es una casualidad que dé el valor anterior, ¿ya? Pero se refiere que el promedio, si el promedio nosotros aquí lo tenemos abajo, da 42,875, entonces los que cumplen serían este y estos dos de abajo. Pero démonos cuenta que si yo coloco, por ejemplo, 100, el promedio ahora es 52,5. Entonces los que cumplen van a ser este y estos dos de abajo, que son 12.600. Ahora, un caso que tiene que ver con los registros mayores a una determinada fecha, lo puedo hacer de la siguiente manera. Igual, sumar punto sí, rango con fecha mayor o igual. Entonces, a una determinada fecha, el 15 de febrero, el rango de fecha es esta. El criterio que sea mayor o igual, en Excel el mayor o igual no es un símbolo, son dos símbolos que el operador mayor y después seguido del igual, no al revés. Mayor o igual, como tengo una fecha determinada, sería 15 de febrero del 2020. ¿Y qué quiero? Me faltó escribir acá, pero quiero el total. Entonces, registro con fecha mayor o igual a 15 de tal, sería obtener el total. Entonces, los mayores o igual a 15 de febrero serían estos de aquí, que da 2200. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo una fecha en esta posición? Por ejemplo, 15 de febrero del 2020. Y yo quiero hacer referencia a esa fecha. Entonces, registro con fecha mayor o igual a fecha en G1 y obtener el total. O sea, esta fecha yo la voy a ir cambiando. Entonces sería un sumar punto sí. Este es el rango de fecha. El criterio sería que fuera mayor o igual. Como voy a usar ahora una referencia o en el caso que se use una función, voy a concatenar con estas celdas. Es decir, para el rango E2 a E9 quiero todos los registros que sean mayor o igual al valor que aparece en G1. Y para ellos quiero sumar el total. Me aparece el mismo valor que antes, pero esto tiene una ventaja, que si yo cambio la fecha,
Por ejemplo, si yo coloco 20 de febrero del 2020, entonces las fechas mayor o igual al 20 de febrero de 2020 serían estas de acá. Y ahí me da 9.900. Entonces, con esto nosotros tenemos un trabajo completo, digamos, de lo que es la función sumar.si. Hay que destacar que en la función contar.si o sumar.si, en vez de usar rangos, yo puedo definir nombres. Supongamos, por ejemplo, que si yo voy al cuadro de nombre, veo que no tengo nombres definidos, los selecciono todos y en la ficha fórmula pongo crear desde la selección. Al crear desde la selección, yo voy a usar la fila superior solamente, no la columna izquierda. Es decir, de A2 hasta A9 se va a llamar código. De B2 a B9 se va a llamar cargo unitario y así sucesivamente. ¿Acepto? Ahora, está la salvedad de que los nombres definidos no aceptan espacio. Por eso es que coloco una rayita abajo. Este es el cargo unitario, la cantidad, la fecha, el total. Entonces, ¿cómo quedaría esta misma función con nombres definidos? Entonces, para los AC41, ¿cuánto es el total? Igual sumar.si. El rango que tienen los AC41 es este. Yo lo puedo seleccionar y como hay un nombre definido, me va a decir cuál es su nombre. Pero yo también puedo presionar la tecla F3 y con la tecla F3 me da una lista de todos los nombres definidos en el libro. Entonces cojo código. Y yo quiero para ese código buscar los AC41 y quiero llamo a F3 de nuevo, quiero el total. Listo. Estos van a quedar con el mismo formato el otro. Entonces, observemos que en vez de A2 a A9 y de 2 a D9 aparecen nombres. Si hacemos este otro, sería sumar.si, el rango de los valores unitarios con F3 sería el cargo unitario. Este rango sería, el criterio sería que fuera mayor a 50. Entonces, mayor a 50 y quiero obtener el total. Análogamente, en vez de los B2 a B9 y de 2 a D9, aparecen. Lo que se está cambiando aquí es el criterio. Voy a hacer un pequeño truco. Observen que voy a copiar todo sin el igual y presiono la tecla escape para no. Al presionar la tecla escape yo me salgo de la función sin cambiarla. Entonces, aquí con control V corta, coloco el igual y después en vez de B2 a B9 uso la función de cargo unitario, o sea, la referencia, el promedio también tiene que ver con el cargo unitario y de 2 a D9 me refiero al total. Es un poco rebuscado, pero es fácil de hacer. Ahora los registros con fecha. Análogamente, si yo hago un sumar.si,
como yo voy a trabajar con fechas, voy a referir a el rango que tiene fechas, que sea mayor o igual al 15 de febrero, entonces el criterio no cambia, mayor o igual al 15 de febrero de 2020 y quiero sumar el total. Quedó igual a esto. Ahora, cuando me refiero a la celda G1, es lo mismo. Hago un sumar punto sí con fecha mayor o igual a una fecha que está en G1. Este es el rango de fecha, me colocó el nombre definido, lo puedo hacer porque es breve, que sea mayor o igual, como estoy hablando de una referencia, me refiero a G1 y quiero sumar el total. Aquí esto está mal escrito, es G1. Bueno, con estas aplicaciones o estos ejercicios, creo que debe quedar bastante claro todo el uso de la función sumar.si. Nos veremos en una próxima entrega.